Que canta el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que canta el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Amapuni wawanchista con jasun, chuya payanchis misayarisun. Amapuni wawanchista con jasun, ya payanchis misayarisun, ya payanchis misayarisun. Yo quiero decir muchísimas gracias de eso. Es un honor y un placer de haber eso y de haber, claro también eso en el interior. Que espero que un día va a realizar esto gran proyecto que tienen ustedes para hacer una gran cinemateca de derechos humanos. En este momento pienso que me llegaré a su país. Muy bien, y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Y estamos aquí en la explanada del museo, donde pueden ver que hay muchas personas alrededor, pues estamos en el año de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y tenemos muchas actividades, proyectos y programación destinada a ello, a la educación en derechos humanos, para que nunca más vuelva a ocurrir esto en Chile ni en ni un lugar del mundo. Desde aquí les enviamos un saludo fraterno en la 19ª edición de Festimo, el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Sucre, Bolivia. El séptimo ojo es tuyo. Y estamos muy contentos, además, de que Chile sea el país invitado de honor en esta edición. Y desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos vamos a participar con nuestro archivo audiovisual y en la entrega de 2 películas para el Festival de Cine. Y hoy día, que es el estreno del festival, les deseamos muchísima suerte y que muchas personas puedan acercarse y ver las películas del festival. Un saludo afectuoso. El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Muy buenos días. Abrimos en el espacio audiovisual latinoamericano, en el imaginario de todos los días, este primer encuentro de festivales de derechos humanos de América Latina. Este encuentro que buscará en primer lugar hacer un homenaje a los cineastas desaparecidos durante el Plan Cóndor. Hoy es 30 de agosto, es el Día Internacional del Detenido Desaparecido a nivel internacional. Esa articulación de gobiernos militares que durante más de 3 décadas
en el siglo pasado, América Latina ha sufrido persecución, ha sufrido tortura, los cineastas fueron presos y también fueron asesinados. En Bolivia, víctima del Plan Cóndor, fue el padre Luis Espinal, un sacerdote jesuita, cineasta, crítico y fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Desde el año 2007 se celebra en su honor el Día del Cine Boliviano y como festival nos encargamos de hacer aprobar junto al Ministerio de Justicia, al Viceministerio de Cultura y al Consejo Nacional del Cine el Día del Cine Boliviano. La 19 edición del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Sucre y el tema de reflexión de esta edición, Memoria, Verdad contra la Impunidad a 50 años del golpe de Estado en Chile, nos lleva a la necesidad de este encuentro entre festivales que trabajan con el mismo objetivo, los derechos humanos. Hoy, este encuentro en el marco del homenaje a los cineastas desaparecidos será que cada festival nos haga conocer una síntesis de su trabajo y que tiene su lugar en América Latina. Luego vamos a pedir al festival más importante, más antiguo del continente, que es el Festival de la Argentina. Vamos a pedir que nos hable de este significado sobre los 50 años del golpe en Chile, desde el cine de los derechos humanos. Y para terminar, para cerrar este encuentro, vamos también a buscar algunos retos que tienen los festivales y vamos a abordar un poco sobre el proyecto de la Cineteca de Derechos Humanos que estamos trabajando en la ciudad de Sucre. A este encuentro han sido invitados todos los festivales de América Latina que están agrupados en la red de festivales de derechos humanos, cuya sede se encuentra en Ámsterdam, en Holanda. Son los festivales de Argentina, Brasil, Guatemala, Perú, Uruguay, Nicaragua, Venezuela y Puerto Rico. Sean bienvenidos todos los festivales a este primer encuentro de la red y bienvenidos. Queremos escucharlos a todos, queremos escuchar desde la Argentina hasta todos los puntos donde existe un festival de derechos humanos. Buen día, abrimos los micrófonos, por favor. Buen día, Florencia, buen día, Julio, ¿cómo están ustedes? Queremos escucharlos y nos puedan hablar un poco del Festival de la Argentina, por favor. Hola Humberto, un placer estar aquí. Bueno, felicitaciones al Festival de Sucre, de Bolivia. Bueno, en la que tuve suerte de participar en la primera edición por invitación de Humberto. No sé si hablamos ahora del festival o primero hablamos de Chile. No sé, ¿cómo lo habías pensado? Vamos a hablar primero, un poco nos presentaremos, escucharemos a todas las voces de los festivales. Escucharemos la voz ahora de Manu, por favor. Manu, habilita tu micrófono, te escucharemos tu saludo, que te escuche toda la población. ¿Qué suena mejor? Buenos días, yo estoy aquí en la ciudad de São Paulo, Brasil. Yo les voy a contar un poco sobre Entre Todos. ¿Conto ahora o solo así rápidamente? Escucharemos primero los saludos y adelante, Francesca. Hola, la verdad que es un gusto, celebro este encuentro de los festivales de derechos humanos latinoamericanos, así que seguiremos conversando. Yo soy de Tenemos que Ver, Montevideo, Uruguay, y bueno, seguimos. Muchas gracias, Francesca. Habilita tu micrófono, Tess, del Festival de las Películas Más Importantes. Buen día, Tess. Buen día, Humberto y todos, gracias. Y también primero felicidades a su festival. Sí, soy Tess de Holanda, trabajo con Movies That Matter. Sí, hablar español es un
poco difícil para mí, pero escuchar es más mejor, entonces voy a escuchar más, pienso, pero es un placer también estar aquí. Y como ustedes saben, pienso Moviestep es uno de los fundadores de la red y también yo coordino la secretaría de la red. Entonces, por eso también estoy aquí. Gracias. Gracias. Uli, creo que tiene problemas con su micrófono, con su cámara, pero Uli, queremos escucharte. Sí, disculpen, no sé qué está pasando con mi cámara. Igual estoy mal, tengo COVID. Me he salvado durante 2 años y medio, pero ahora me agarró. Pero bueno, les saludo a todos y todas presentes aquí en el encuentro. Yo estoy en Alemania ahorita, normalmente me muevo entre Guatemala y Alemania. Y ahorita estamos entre 2 festivales. Y bueno, contentos de estar con ustedes. Saludo y felicidades a Humberto y todo su equipo, por supuesto, por estar realizando este festival tan importante durante, ¿cuántos? 18 años, 19, perdón. Todos sabemos que 19 años es un montón, así que felicidades. Y bueno, en cuanto a la temática del 30 de agosto, creo que todos sabemos de la importancia de esta fecha. Lastimosamente, pues existe ese día, ¿verdad? A veces uno cree, igual recordando a Chile, que eso es del pasado, pero todos sabemos lo que vivimos, la realidad en estos países, en nuestros países, que esta memoria nos persigue hasta el día de hoy. Hablando de Guatemala, hasta hoy hay 45,000 desaparecidos no encontrados. Es muchísima gente para una población relativamente pequeña. Estoy hablando de unos 15 millones en aquel momento donde ocurrieron las desapariciones, apenas fueron 6 millones de habitantes. Eso quiere decir que muchísima gente sigue afectada, digamos, de las desapariciones forzadas, digamos. Entonces creo que recordar esas fechas es sumamente importante, sobre todo para recordar y hacer memoria con las nuevas generaciones, ¿verdad? Que a veces corren el peligro de perderse en las redes y perder, digamos, cosas importantísimas que han marcado a todo el continente. Así que creo que es un esfuerzo bastante hermoso que están haciendo en Bolivia. Y bueno, hablamos al rato un poco más de los festivales y sus importancias en lo que es el lema del festival Memoria, ¿verdad? Contra la impunidad, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Uli. Uli es el director de la muestra Memoria, Verdad y Justicia, ¿verdad, Uli? Muestra de cine internacional, Memoria, Verdad, Justicia. Pero la gente le dice la muestra porque pues, es más fácil y más breve. Y no hay tantas muestras en la región, ¿no? Perfecto. Vamos a escuchar a Florencia. Florencia, que nos cuente un poco del festival que realizan. Es el festival más antiguo de América Latina. Julio, que son los dos prácticamente los que han llevado adelante todo esto. Por favor, cuéntenos un poco del festival y luego, bueno, vamos a escucharlo a Julio también con esta trascendencia, pero dejemos que sea Florencia, luego Manu, Francesca, quienes nos cuenten de sus festivales, y luego vamos a escuchar a Julio la importancia de este momento y todo lo que significa ser un festival de derechos humanos a 50 años del golpe de Estado de Chile. Adelante, Florencia, por favor. Gracias, Humberto. Es realmente un placer, un honor volver a compartir estos momentos entre todos los festivales de derechos humanos de Latinoamérica, que nos intercambiamos conocimientos, contactos, películas, pero no tantas veces tenemos la oportunidad de encontrarnos. Así que
gracias por celebrar este momento, para permitirnos reunirnos y estas oportunidades también del formato virtual, yo creo que es algo beneficioso, que está muy bueno poderlo aprovechar, reducir nuestra huella de carbono y lograr en cambio fortalecer nuestras redes. El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos surge en el 1997, como bien decía, fue el primer festival de derechos humanos de toda Latinoamérica, y fue fundado por Julio cuando conoció los otros festivales de derechos humanos en el mundo, y también participamos de ese primer encuentro de la fundación de la Human Rights Network que mencionó Tess anteriormente. Así que es algo que, bueno, tiene una larga trayectoria, pero también tiene la felicidad de haber podido sembrar otros festivales amigos, amigas que en la región nos vienen acompañando hace ya muchos años, como justamente el Festival de Francesca en Uruguay y tantos otros que bueno, con los cuales tuvimos un hermoso intercambio desde las primeras semillas y ahora festejamos que haya, ¿no?, tanto crecimiento. Y el festival ahora se viene realizando de forma bienal, por lo tanto cada 2 años se celebra una edición del FICDE, y entonces junio 2023 hicimos la 20ª edición del festival. Y porque en los años alternos se realiza el FINCA desde 2010 sobre temática socioambiental, que nos pareció también algo muy necesario e importante poder construir para juntar las luchas de la memoria, verdad y justicia con las nuevas luchas también del territorio contra el ecocidio. Por lo tanto, es algo que viene como acompañándonos ya esta alternancia entre festivales, pero siempre con el mismo equipo, con la misma propuesta. Eso es, digamos, nuestra organización, el IMD, la asociación civil que siempre organiza los festivales, también como las muestras itinerantes, el FINCAD, que reúne temas de derechos humanos y ambiente por Paraguay, Costa Rica y las provincias de Argentina, así como con otras pequeñas muestras que van cambiando según los focos de cada año. Así que la última edición fue sobre los derechos digitales y el año que viene va a ser FINCA y ya volveremos con el FICDE dentro de 2 años. Tenemos programas educativos también y formación, por supuesto, en el ámbito ya de la producción, de la formación de gestores culturales que hemos favorecido también gracias a la colaboración de Cinema Without Borders, promovido por Movies That Matter, y otros encuentros que tuvimos el placer de hospedar en estos años para que se fortaleciera también todo el circuito de producción audiovisual con compromiso social, y también, por supuesto, los eventos y muestras de festivales de cine, y que también me alegra tanto poder formar otros y otras para que sigan generando contenido y muestras similares. Muchas gracias, Florencia. En realidad, el festival más antiguo de América Latina está en la Argentina y ha sido promovido desde el año 1997, como dice. Y nosotros somos un poco también los que hemos aprendido. Y hay que reconocer, en el año 2004, cuando estábamos en Buenos Aires, en una conversación que tuvimos con Julio, de emprender esta aventura, que no era tan aventura, pero al final se consolidó el año 2005, y queremos, en este caso, rendir un homenaje también a Julio por esa decisión de haber permitido y haber apoyado el Festival Pucañahui, que desde el 2005, con el apoyo del Brasil, recordará Florencia, Mercia Brito, estaba Julio y también estaba Estefan Caspar del Perú, quienes vinieron hasta Sucre a promover el festival que ahora, bueno, lleva 19 años. Ese es un poco el antecedente y la historia de todo lo que se ha ido tejiendo en los festivales y cómo América Latina hoy tiene más de 10 festivales. Manu, te escucharemos. Por favor, cuéntanos un poco de la historia del festival Entre Todos. Te escuchamos, Manu. Hola, gracias, Humberto, por la invitación. Solo un poquito, porque mi español también no es muy bueno, entonces portuñol, pero sobre la memoria y justicia, también en Brasil tenemos aproximadamente 210 desaparecidos
por el golpe. Solo una pequeña parte de los cuerpos fueron localizados y la mayoría de los agentes de la represión no fueron localizados. Entonces, sí, en Brasil hay el mismo problema de impunidad. Tenemos varios golpes en la historia. Ok. Yo soy Manu, ¿no? Soy cofundadora y curadora del Entre Todos, que es el Festival de Cortometrajes y Derechos Humanos de São Paulo. Bueno, Entre Todos comenzó en 2007, entonces desde 6 años, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de São Paulo. Este es el contexto institucional inicial del festival. Entonces empezó dentro de una institución. Y la idea era de hacer un evento continuo que discutiera los temas de la Declaración de los Derechos Humanos con la población de la ciudad de São Paulo. En comienzo, utilizando las películas de hasta 20 minutos, entonces películas cortas, hechas en cualquier formato, cualquier género y filmados en cualquier fecha. Esa cosa de filmados en cualquier fecha también era una idea de traer las imágenes de archivos. Y también de aceptar películas en cualquier formato, amadoras también era la idea de traer archivos personales, para justamente discutir la historia desde su punto de vista de la población. Este formato de festival era, segundo mí, muy audaz para un festival de cinema en 2007, porque estaba ahí ya con la idea un poco fuera de los festivales otros, con la idea de ser un festival descentralizado. Y también de no obligar a la gente a ver películas inéditas, ¿no? Y también de aceptar películas amadoras. Hoy en día yo sé que todo eso es muy común, pero en 2007 para los festivales ainda eran, al menos aquí, en otros lugares, partes también, bastante elitistas en ese punto de vista del lenguaje, centralizados, y buscaron siempre el ineditismo, ¿no? También por cuestiones comerciales. Así que Entre Todos abrió aquí en São Paulo esta ventana contemporánea, descentralizada, para los productores y los realizadores del Brasil en primero y después del mundo. Entonces, esto es una ventana, todos los filmes, sabemos que el Brasil es un país que es muy desigual. Hay muchas riquezas naturales, humanas, productivas, pero es un país extremadamente desigual. Por eso que las cuestiones de derechos humanos son parte de la vida cotidiana de cualquier persona aquí en Brasil. Entonces, la idea de un festival descentralizado es ya desde el principio una propuesta decolonial. Y para llegar a los puntos más remotos también de la ciudad de São Paulo, que hoy tiene 21 millones de habitantes y se extiende en una región gigantesca. Entonces era un trabajo bastante que necesitaba la descentralización, porque necesitaba que la gente pudiese también de forma autónoma llevar las películas del festival para sus locales. Entonces, esto era una propuesta. Hoy el festival no está solo en la ciudad, pero también en las zonas rurales, las zonas autónomas como los quilombos, en comunidades autogestionadas también. Entonces, durante el año, el festival también puede acontecer, así, exhibir películas, discutir películas en esos espacios no urbanos y también en otras ciudades del Brasil. Una misión muy seria e importante del festival desde el inicio de 2007 es con la educación en derechos humanos y hoy con la alfabetización digital en escuelas, instituciones educativas, especialmente instituciones y escuelas públicas. No trabajamos únicamente solamente con escuelas públicas, pero ese es nuestro más grande foco. No sé si se dice foco en español, pero... para llevar a todos estos puntos, como no somos un festival muy grande en términos de budget, de estructura nuclear, vamos a decir así,
Nosotros hacemos también cursos. Humberto participó una vez también en línea en un curso de formación para mediadores. Entonces, la idea es que con esos cursos nosotros hablamos sobre la idea del festival, la idea de cómo hablar con la gente sobre todos los puntos de los derechos humanos, del punto de vista del lenguaje, de las ideas, de la historia, y para que las personas que tengan las películas en mano puedan discutir eso y llevar el festival a sus puntos, ¿no? Entonces, en uno de esos cursos, conocimos un agente de la penitenciario que trabaja en el cárcel, una persona que trabaja en el cárcel, ha hecho el curso, llevó el festival para dentro del cárcel. Y hoy tenemos esa parcería, esa colaboración muy intensa. Esto empezó en 2017, 16. Entonces hoy estamos en escuelas, en zonas rurales, en cineclubes, en toda parte en São Paulo, en otras partes del Brasil, pero estamos muy presentes dentro de los cárceles. Eso para nosotros es muy importante porque el encarcelamiento en Brasil es masivo. Hoy tenemos más de 800.000 personas encarceladas en el país. El cárceles nosotros vemos así que son también el retrato de los procesos violentos de la colonización y la desigualdad social en Brasil. Eso, tenemos este año cerca de 100 películas, todas cortas, en diversos programas con diversos temas. No tenemos específicamente este año el tema de la dictadura, pero tenemos el tema de las luchas. Entonces, muchos temas indígenas contra el genocidio indígena en Brasil, de las luchas sociales y todas las luchas que muchas veces tenemos aquí muy fuertes. Bueno, el festival acontece este año, comienza 16 de septiembre y va hasta 30 de septiembre, entonces, ¿no? Luego más. Ustedes pueden seguirnos en línea también en nuestro sitio, que es festivalentretodos.com.br, Brasil, Instagram, Festival Entre Todos. Bueno, pienso que así resumidamente es esto. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Humberto. Y a todos. Gracias por presentarnos tu festival de cortos, Manu. Muchas gracias. Bueno, es la forma que también tenemos que conocernos un poco entre nosotros, ¿sí? La red, los festivales, y que la gente también nos conozca. A veces uno piensa que estamos solos, pero en realidad esta es una familia muy grande, muy importante. Bueno, te escucharemos, Francesca, por favor. Bienvenido al Uruguay. Bienvenido a Tenemos que Ver. Gracias. La verdad que un gusto estar participando de este encuentro. Yo tampoco estoy muy bien de salud hoy, pero bueno, no me quería perder la oportunidad de escucharles, conocer un poco más sobre cada uno de los festivales. Bueno, Tenemos que Ver es el Festival Internacional de Derechos Humanos de Uruguay. Como Flor lo decía, surge gracias a un gran apoyo del Festival de Derechos Humanos de Buenos Aires, quien en una primera edición impulsó activamente, hicimos un taller en Montevideo para el grupo que estaba comenzando, y bueno, tuvimos como la primera edición fue como una edición como una curaduría de las películas de Marc, ¿no? Que bien nos facilitaron, así que sí, agradecer ese primer impulso del Festival de Buenos Aires, que bueno, ayudó a sostener y a dar el puntapié inicial del proyecto. Tenemos que Ver es un festival a escala Uruguay, ¿no? Que somos un país pequeño, con una población bastante reducida, más allá del territorio, ¿no? 3 millones de habitantes. Es un festival que se propuso desde los comienzos, si bien sus sedes centrales están en Montevideo, se propuso que fuera un festival uruguayo, que pudiera llegar a todo el territorio nacional.
a veces eso, me encantó escuchar a Manu y cómo habían resuelto ese tema, porque bueno, es algo que desde el festival no logramos todavía terminar de resolver, que es cómo llegar y llegar con la misma calidad a cada espacio, ¿no? Nosotros sí ponemos como a disposición la curaduría del festival, la elección de películas y demás a diferentes espacios de Uruguay, pero siempre falta lo más importante que tenemos que ver, que es el espacio de encuentro. Bueno, no nombré la fecha, el festival nace en 2011 como organización, digamos, como colectivo, surge en 2011, la primera edición hace su primera actividad en diciembre de 2011, que fue una muestra de cine afro, y ya el 2012 tiene su primera edición, vamos en 11 ediciones, y bueno, y siempre teníamos como junio nuestro mes central, y en la pandemia lo tuvimos que correr porque apostamos a la presencialidad, y entonces no hicimos el festival 100% virtual, si bien en esos años de pandemia tuvimos actividades virtuales, pudimos hacerlo corriendo de fecha de manera presencial, y como les decía, creo que es como el fuerte tenemos que ver, que es el espacio de encuentro, de diálogo, de debate. Hoy por hoy, después de estos años, realmente los asistentes y las asistentes participan activamente, ¿no? O sea, van a ver una película ya pensando que quedarse a conversar sobre la temática que nos propone la película. En todas las funciones se hace un debate, y ya hay un público que realmente está como esperando ese encuentro, ese espacio de encuentro, ¿no? Eso es algo que bueno, nos deja es muy gratificante. Hemos también apostado a lo que tiene que ver con el trabajo en centros educativos, a través hay un concurso de cortometrajes de 1 minuto en derecho, en los cuales participan estudiantes desde los diferentes niveles de la educación formal y la educación y espacios también no formales, y es algo que también tiene un momento muy especial dentro del festival, porque realmente cada año los docentes se comprometen a hacer materiales audiovisuales de derechos humanos con sus estudiantes. Esos docentes están esperando, ¿no? el festival para poderlo presentar, y entonces existe una gran producción de cortos de 1 minuto en derecho, que así se le llama el concurso, que pone en circulación toda la problemática que es desde las infancias y las adolescencias también ven, proponen y quieren plantear. Este año estamos así como en un momento de crisis, o no sé si crisis o ¿cómo se llama? Estamos todavía evaluando si realizar el festival en octubre de este año o volvemos a junio, y entonces este año no lo hacemos. Las fechas, nosotros al corrernos para junio, lo que provocó fue que estar en un periodo del año que en Montevideo hay mucha actividad cultural, muchos festivales de cine. Nosotros habíamos elegido junio justamente porque, si bien somos un país chico que no tiene una gran población, una gran asistencia al cine, no hay un público, no hay un suficiente público, sí tenemos muchos festivales de cine y tenemos una producción muy interesante, y entonces, nada, estas fechas, lo que nos pasa al corrernos a la segunda mitad del año, que quedamos como muy envueltos con muchas actividades cultural y específicamente de cine. Entonces, bueno, estamos ahí como en una evaluación que no va a pasar más de hoy, creo, a la tarde, que nos vamos a juntar con el equipo, porque bueno. Y lo otro era que realmente la forma
la conformación que tiene en cuanto a equipo y demás, no nos da como la energía para decir, bueno, lo hacemos en noviembre y en junio también hacemos otra edición, ¿no? Entonces es como que hay una evaluación ahí de bueno, si saltearnos un año y volver a junio, o bueno, lo hacemos ahora y quedamos como en la misma fecha que tenemos después de la pandemia. Bueno, así que estamos en un momento ahí un poco crítico, pero bueno, festejo igual este encuentro. Dudé mucho si mencionaba esta parte o no, pero creo que son parte de esos desafíos que como festivales de cine tenemos, y bueno, ya que es el tema del último punto, según entiendo, así que bueno, lo dejo un poco planteado ahí. Y bueno, paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Francesca. Muchas gracias. Uli, por ahí estás. Uli. Sí, muchas gracias. Ay, te toca, Uli, por favor. Cuéntanos un Sí. poco de tu muestra. De tu muestra, dice. No, o sea, es digamos, una gran muestra, pero es una sí. muestra muy importante. La muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia nace en el 2010, pero yo creo que es importante hablar un poco sobre el contexto histórico y social político de Guatemala, porque creo que es muy distinto a los países del Cono Sur, ¿verdad? De hecho, siempre cuando invitamos directores o personas que participan en los debates de las películas, gente que viene del sur del continente sabe muy poco de Guatemala, ¿verdad? Igual que en Centroamérica se sabe muy poco de América del Sur. Es increíble, pero así es, digamos, ¿no? Centroamérica es un poco el traspatio de los Estados Unidos y siempre se mira mucho más hacia el norte que hacia el sur, ¿verdad? Guatemala vivió un largo conflicto interno armado de 36 años y esta guerra apenas terminó en 1996, ¿verdad? Y dejó una sociedad bastante traumatizada con muchísimas víctimas. Al principio les mencioné que una población de 6 millones de habitantes sufrió una pérdida de 250,000 muertos, ¿verdad? Y los 45,000 desaparecidos. Entonces, la guerra realmente dejó una sociedad bastante traumatizada, digamos, ¿no? Y bueno, en el contexto del cine, hay que decir que durante la guerra, bueno, los pocos cineastas que hubo en Guatemala o incluso periodistas tuvieron que ir al exilio y algunos también perdieron la vida por la persecución política, ¿no? Entonces, como también Guatemala no tenía nunca una industria, para decirlo de alguna u otra manera, nunca había un fomento del cine, entonces en los años 90, 80, 90, apenas se empezaba un poco de reconstruir ese pequeño tejido del cine en Guatemala, ¿no? Y para darles un poco una idea de cómo era el ambiente, incluso en estos años, un país totalmente militarizado. Yo soy cineasta y las primeras películas que hice con un colega en Guatemala sobre los refugiados guatemaltecos en el sur de México y los refugiados que se habían huido a las montañas dentro de Guatemala, en su mayoría poblaciones indígenas. Esas películas en la capital las tuvimos que presentar apenas con 20, 25 personas, pero bajo puerta cerrada, ¿verdad? Porque había mucha represión, mucha persecución, digamos, y la expresión de libertad no estaba dada de ninguna manera. Pero poco a poco íbamos con los colegas guatemaltecos abriendo unos caminos, pasando películas en universidades, en algunas poblaciones al aire libre, etcétera. Y hasta en el 2010 se dio la oportunidad de hacer un paso más allá. Y esto era a partir de una película políticamente muy delicada mía que hice sobre los archivos de la policía, donde se visualizó por primera vez la persecución masiva, digamos, a la población guatemalteca, viendo pruebas de los crímenes, etcétera, etcétera. Entonces, en esta película salieron incluso políticos que
que estaban presentes en la vida política actual. Entonces era una película muy delicada y entonces esta película la tomamos como un pretexto para iniciar una muestra, para no mostrar la película de manera aislada. Entonces programamos 6 películas y a estas 6 películas de jueves a domingo asistieron más de 5,000 personas. Entonces esto nos abrió el camino para establecer la muestra como un evento anual, porque la respuesta, digamos, de la gente era muy, muy positiva y muy masiva. Entonces, el festival iba creciendo poco a poco con un concepto muy claro. Por un lado, queríamos mostrar cine, digamos, independiente. Prácticamente Guatemala era un vacío de cine independiente, no había posibilidades de mirar otro tipo de cine y los canales de televisión controlados por empresas privadas, ustedes saben lo que significa, digamos, no tiene nada que ver con pensamiento crítico, nada que ver con memoria visual, no tiene nada que ver con la realidad, digamos, lo que está viviendo la población guatemalteca a diario. Entonces, prácticamente todas las películas atraían muchísimo a las personas. Teníamos siempre un tema central con 5 películas y de ahí tuvimos digamos, una programación que se llama Panorama Mundial, donde pasamos películas muy exitosas a nivel internacional. Estoy hablando de todos los continentes, África, Asia, Estados Unidos, Europa, América Latina. Entonces nosotros queríamos ser una ventana al mundo para la población guatemalteca, porque en Guatemala hay un dicho que incluso hasta hoy tiene mucho sentido, que la gente dice, hablar poco significa vivir mucho, ¿verdad? Entonces había un silencio muy grande en el país y no había diálogo entre las personas, ni mucho menos entre las diferentes clases de la población. Entonces, para nosotros el debate y el diálogo abierto era muy, muy importante y cada película se debatía con 2 o 3 personas y nunca fue solamente un director o una directora que presentó la película, siempre le pusimos a este director o a esta directora 2 personas del país al lado para debatir la película y debatir de una manera muy amplia, pasando ese tema, digamos, a la realidad guatemalteca. Uno de los programas más importantes, diría yo, es la memoria visual de Guatemala. En Guatemala no hay archivos, no hay un archivo cinematográfico, no hay acceso a imágenes del pasado. Entonces lo que hicimos nosotros era buscar en archivos a nivel mundial películas sobre Guatemala, no solamente sobre el conflicto armado, sino de cualquier tipo, ¿no? Porque la gente se interesaba verse reflejado en la pantalla a nivel histórico y entonces indagamos, digamos, en esos archivos y encontramos muchísimo material, lo tradujimos al español y así encontramos imágenes de la guerra, del conflicto. A veces fueron documentales de 1 hora, a veces eran solamente pequeñas notas periodísticas de 10, 15 minutos, pero que eran imágenes únicos, digamos, en el país, digamos, ¿no? Y esta mezcla de la programación, digamos, entre cine de memoria, cine que refleja de alguna manera la justicia, las injusticias, pero también, digamos, películas que celebran la vida. O sea, no se trataba solamente, digamos, de indagar en el pasado oscuro de diferentes aspectos de la vida de la gente, sino más bien animar y motivar, ver, digamos, eventos, cosas, gestos positivos de la vida, digamos, ¿no? Y esta mezcla fue un poco la clave por la cual la muestra se convirtió en un evento muy popular en Guatemala. O sea, si hablo que al principio eran 5,000 personas, ya a los 2, 3 años ya fueron 10, ya fueron 12,000 personas, ¿verdad? Que llegaron cada año. Entonces fue realmente un impacto bastante importante. Nos concentramos al principio a la capital de Guatemala porque queríamos realmente lograr un impacto político y eso sí también fue exitoso en el sentido de que si antes ciertos temas fueron totalmente tabúes en Guatemala, ahora a través de la presencia de los canales de televisión que iban a cubrir la muestra, etcétera,
se visualizaba a nivel nacional y había una posibilidad para los periodistas cubrir ciertos debates, hacer entrevistas con protagonistas o directores. Entonces, poco a poco esos temas sí se convirtieron en temas que salían a la luz, digamos, a través de varios medios de comunicación. Entonces, el festival iba creciendo cada año. Tuvimos una primera ruptura en el 2015 donde sufrimos bastante censura. Hay que decir que esta muestra siempre ha sido una muestra, un festival de oposición, ¿verdad? Nunca fue fácil. A veces recibimos amenazas, se hicieron cortes, circuitos para que las proyecciones no funcionaran. Entonces tuvimos esos eventos que nos demostraron que estamos en el camino correcto, para decirlo de alguna manera. Pero en 2015 descansamos un año, salimos al exilio, ¿verdad? Con una explicación muy clara a nuestro público y recorrimos otros países, ¿no? Cuando regresamos en el 2017, cambiamos también un poco el concepto porque, digamos, hay una gran brecha entre la oferta cultural en la capital y el interior del país. En Guatemala viven 23 pueblos indígenas con muy poca oferta cultural, con muy poco acceso a la cultura. Entonces ahí empezamos a implementar la muestra ambulante, ¿verdad? Eso quiere decir que alquilamos un bus, nos vamos con una pantalla, siempre coordinamos con organizaciones sociales y políticas en el interior del país y nos vamos al interior. Ahora en octubre, en noviembre del año pasado, por primera vez hicimos una gira que se llama Territorios en el Corazón, el cine que viaja. Fue la primera vez que estuvimos un mes completo en el país viajando. Y eso es solamente, o sea, bastante gratificante porque, por un lado, es importante para las comunidades de ver cine en gran pantalla, que ahora casi no existe. Y por otro lado, también para todo el equipo es un aprendizaje muy interesante porque nos enfrentamos con poblaciones que son poblaciones indígenas y siempre representa un aprendizaje, una aventura mutua sumamente importante, ¿verdad? Lo que me falta decir es que no tenemos un apoyo institucional, nunca lo hemos tenido. En Guatemala no hay fomento al cine y mucho menos a nuestro festival, porque hay una élite económica y política muy dura, digamos. Si antes se desaparecían la gente, ahora muchas personas son criminalizadas, operadores de justicia, dirigentes sociales, campesinos, campesinas, terminan o en la cárcel o en el exilio. Otra vez estamos viviendo una represión bastante fuerte. Entonces siempre nos movemos en una cuerda bastante floja. Y por ende, digamos, nosotros no recibimos apoyo del Estado, sino prácticamente tenemos que empezar cada año en cero, porque tenemos que buscar con ONGs, con embajadas, con fundaciones, etcétera. Y eso sí es bastante pesado, digamos. Todos ustedes saben que cada festival requiere mucha producción, muchos esfuerzos. Y bueno, es sumamente difícil. Nunca sabemos bien con cuánto dinero contamos para poder realizar la muestra. Es un camino bastante difícil, pero tenemos un equipo con mucha mística, ¿verdad? Con mucha solidaridad interna y hacemos cada año lo posible para realizar esta muestra. Y bueno, tratamos de seguir adelante a pesar de las dificultades que hay en el país. Y ahora esperamos, si el nuevo gobierno logra asumir la dirigencia del país, que es por primera vez un gobierno bastante democrática, ¿verdad? Esperamos que esto nos abra un poco más camino. Entonces, ahí estamos. Creo que somos el único festival de derechos humanos en su más amplio sentido en América Central. Creo que ahora también hay en Nicaragua, pero deben tener bastante problemas internos en Nicaragua en este momento. Y bueno, pues eso es un poco la información básica sobre la muestra y lo encuentra en nuestra página que se llama memoriaverdadjusticia.com.gt y en todas las redes sociales con el mismo nombre, ¿verdad?
ahí me quedaría. Muchas gracias, Uli. Yo les propongo hacer una pequeña pausa de un minuto y medio. Respiraremos un poco y entramos ya a escuchar a Julio. Y bueno, también nos gustaría escuchar un poquito a Tess, ¿no? A Tess. Vamos a hacer una pausa de un minuto y volvemos con esta transmisión por Facebook Live, diciendo que es importante también esto que es el primer encuentro de festivales de derechos humanos. Volvemos en un minuto. Muy bien. ¿Sí? Volvemos a esta transmisión en vivo del encuentro, de este primer encuentro de festivales de derechos humanos de América Latina. Es un importante momento por el hecho mismo de que estamos en este 30 de agosto. En este 30 de agosto se está... bueno, es el Día Internacional del Detenido Desaparecido a nivel internacional. Esto lo ha decidido las Naciones Unidas y en este marco también estamos reuniéndonos los festivales de cine de derechos humanos. A 50 años de ese duro, más que duro, esa suerte de derrocamiento que ha sufrido el presidente Salvador Allende. Hemos estado viendo varias películas hasta este momento, la película El Gran Hermano, anoche Zurita y los asistentes, hoy se van a mostrar también películas en torno al tema. Hay una película que el Museo de la Memoria nos ha enviado, se llama En algún lugar del cielo, la película que esta noche en la Alianza Francesa se va a proyectar. Bueno, dentro de todo este contexto, queremos pedirle al Festival de la Argentina, a Julio,
que por favor nos dé esa suerte de para qué sirven los festivales de derechos humanos a 50 años del golpe de Estado en Chile. Te escuchamos, Julio. Por favor, habilita tu micrófono. Para introducir el tema del golpe de Chile, hay que tener en cuenta también lo que nos contaba Uli de Guatemala, lo que nos contaba Manu de Brasil, lo que hemos pasado en varios países de América Latina, en Argentina también, de las dictaduras feroces que han azotado nuestro continente. Y en particular, bueno, Guatemala es, como dice Uli, la más impactante, ¿no? Por la cantidad de población, por el genocidio de las poblaciones indígenas que se hizo, ¿no? Descaradamente. Pero también me hizo acordar que en el 97, en la primera edición del festival, nosotros lo hicimos bajo el lema Paz en Guatemala. Invitamos a una delegación de Conavigua, que eran las madres de los pueblos indígenas, y un representante del gobierno, secretario de gobierno, que había sido guerrillero, había formado parte de una de las organizaciones armadas, y que hizo el gobierno de Guatemala hizo una donación de $2.000 para un premio Paz en Guatemala del Festival de Buenos Aires. Y bueno, además venía yo estuve en Guatemala justamente para lograr eso, porque venía de una relación antigua de mi familia con el Premio Nobel de la Paz de Guatemala, Miguel Ángel Asturias, que vivió en Argentina mucho tiempo, y cuyo hijo, Fernando Asturias, era también comandante de la guerrilla guatemalteca. Entonces, a través de su contacto pudimos hacer este evento en Buenos Aires, que lógicamente fue como dices, en Argentina no se sabía lo que había pasado en Guatemala. Y otra referencia que también la hago inmediatamente es que el 27 de septiembre, de agosto, no, 27 de marzo, ¿no? Raimundo Gleiser. 27 de marzo. Desaparece Raimundo Gleiser, que es un cineasta, documentalista argentino, desaparecido, y ese día en Argentina se conmemora el Día del Documentalista Desaparecido. O sea, es un evento nacional, el Día del Documentalista Desaparecido, por este compañero Raimundo Gleiser, que bueno, digamos, era un militante del cine de denuncia. 27 de mayo. 27 de marzo. ¿Sí? Mayo. De mayo. Bueno, pero estamos mal con la fecha. Bueno, era un 27. Bueno, entonces, y para terminar con las introducciones, en Argentina tuvimos una dictadura terrible que, bueno, llevó a cabo un genocidio, ¿no? O sea, la justicia ordinaria argentina decretó que eso fue un genocidio, juzgó a los militares. Hay más de 1.100, casi 1.200 militares condenados por la justicia argentina. O sea, esa es la diferencia posiblemente con otros países latinoamericanos. Pero no es tampoco casualidad. Aquí hubo un movimiento de derechos humanos muy fuerte, encabezado por las madres y las abuelas, que pacíficamente protestaron durante 20 años sin que nadie las escuchara, hasta que un día la gente salió a la calle a exigir, o sea, en el 1996, todo el pueblo argentino, toda la gran mayoría del pueblo democrático salió a la calle a exigir justicia, ¿no? Verdad y justicia. Y así se produjeron estos juicios. Como ustedes saben, hubo un presidente democrático, Carlos Menem, que indultó a los militares que habían sido condenados. Pero las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no?, a través de sus juristas, reabrieron las causas porque en esas condenas y en ese indulto no estaba incluido el robo de bebés. Entonces,
cómo los militares fueron responsables, ¿no? Uno de los crímenes más atroces fue el robo de bebés. O sea, a las mujeres que estaban embarazadas las hacían parir y después le robaban el hijo y se lo regalaban a algún jerarca militar o policial o empresario. ¿Y qué es lo que pasó con mi hijo? ¿No? Que el nieto recuperado número 103, que lo recuperamos el 27 de julio de este año. Entonces digo, eso es la diferencia que tiene Argentina, que podemos seguir esperando en recuperar los daños que nos causó la dictadura. Yendo a Chile. Bueno, nosotros en Argentina lo vivimos como un proceso revolucionario. Salvador Allende era un socialista revolucionario, era una persona que no pensaba, digamos, quedarse a mitad de camino. Había conseguido un triunfo democrático con sus ideas, pero él quería avanzar en profundas reformas sociales para eliminar la pobreza en Chile. Y entonces encontró una oposición feroz, tremenda, de derecha, nacional, de las Fuerzas Armadas, y también, naturalmente, de sectores externos, ¿no? Bueno, se sabe que el gobierno de Estados Unidos apoyó el golpe de Pinochet. Pero nosotros lo vivíamos muy intensamente, porque Chile tiene 5.000 kilómetros de frontera con Argentina. Entonces ustedes se imaginan que si Chile hubiera avanzado hacia transformaciones revolucionarias, Argentina se iba a contagiar. O sea, para nosotros era una bendición ese movimiento que se estaba dando en Chile. Y bueno, y así lo festejamos en el 73, cuando recuperamos la democracia temporalmente, pero la recuperamos en marzo de 1973, digamos, la ovación que se llevaron los representantes del gobierno chileno era impresionante. Y sobre todo el 11 de septiembre de 73, cuando se produjo el golpe de Estado, se hizo una marcha inmensa, enorme en Buenos Aires, en todo el país. Una marcha de solidaridad con el Chile de Salvador Allende. Entonces, esa derrota tuvo repercusiones mundiales, ustedes saben. Yo en ese momento estaba en Buenos Aires, pero digo, después, y por todo lo que viví después, conocí las repercusiones que tuvo en Europa, que tuvo particularmente en Italia. Italia estaba siguiendo la misma vía democrática, el socialismo, con el Partido Comunista, el Partido Socialista, etc. Y el golpe chileno como que derrumbó las esperanzas en una vía democrática al socialismo. De hecho, cambió el sistema político italiano, ¿no? O sea, ya se acabó la alianza Democracia Cristiana, Partido Socialista. O sea, entonces, realmente, y tengo que agregar que en Chile surgió un festival de cine de derechos humanos organizado en Valparaíso por Nelson Cabrera, que era un compañero que había militado en el movimiento de izquierda revolucionaria, una organización, digamos, de izquierda revolucionaria de Chile. Bueno, el grupo que funda este festival en Valparaíso venía de esa extracción. Ellos ya, antes del cine, habían hecho un círculo que proyectaban películas, etcétera, pero bueno, tomando contacto con nosotros, decidieron organizar un festival de cine de derechos humanos. Lamentable, bueno, fue también en Chile, porque independientemente, ¿no?, de los maquillajes democráticos, el golpe el golpe de Pinochet fue muy fuerte, dejó muchas secuelas en Chile, y digamos hay una predominancia de la derecha. Parece que incluso ahora con este nuevo gobierno democrático, digamos, la derecha de todas maneras es incontenible. Entonces tuvieron muchas dificultades para hacer el festival.
no solo que no tenían apoyo, sino que tenían sabotajes, también como les pasó a los compañeros de Guatemala. Entonces, bueno, Nelson Cabrera lamentablemente falleció este año, y bueno, queremos también mandarle un saludo desde esta reunión, desde todos los festivales de cine latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, primero por recordar a Nelson. Recuerdo que el festival que diriges en algún momento también decidió hacer un encuentro de festivales hace algunos años y estaba presente Cristian Calónico de México. Ahí lo conocimos a Nelson Cabrera. Bueno, Nelson Cabrera llegó en años después a Bolivia, fue parte del jurado y bueno, hay que rendirle también nuestro reconocimiento porque si bien ha hecho muchas ediciones, no está todavía en la red de festivales. Yo creo que es una misión nuestra poder convocar a su esposa, al colectivo Cineforum de Valparaíso, que pueda ser parte también de la red de festivales. Es importante la participación de Chile. Nos estamos extrañando. En algún momento dijimos que Chile también tiene que estar presente en la red. Tess, quisiéramos escucharte algo, si quieres decir algo sobre la red de festivales, cuántos festivales existen en el mundo y tal vez nos vas a dar pie también a poder hablar un poco del proyecto de la Cineteca de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Julio, por todo lo que has hecho y bueno, por esa referencia también que nos has dado a conocer en la red y el acontecimiento que se ha dado en tu familia. Te mandamos un gran abrazo desde este encuentro de festivales. Tess. Sí, Florencia, do you want to help me with translating? Yes. 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 So first of all, Humberto, thank you very much for organizing this meeting. Gracias a Humberto por organizar este encuentro. Yes, I think it's very important that we have this meeting with the Latin American members of the network. Es muy importante poder tener este encuentro entre los miembros latinoamericanos de la red. Yes, at this moment the network consists of almost 50 human rights film festivals all over the world, where 8 members of it are from Latin America. En este momento la Human Rights Film Network está compuesta por alrededor de 50 festivales de cine a nivel internacional, de los cuales 8 son latinoamericanos. Yes, like Humberto already mentioned, besides the ones that are present here, we also have a member in Peru and also members from Venezuela, Puerto Rico, and Nicaragua. These last 3 are quite new to the network. They joined us in the last couple of years. Tal como mencionó Humberto, a pesar de los que estamos aquí participando hoy, hay otros festivales de la red en Latinoamérica, entre ellos Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Perú, que no pudieron participar hoy. And yeah, I think it's very nice that you all are here, and it's nice that we are having this meeting online. We of course try to have it in person at the festival of Humberto. Es muy importante y lindo poder estar aquí, aunque sea de forma online, a pesar de haber querido encontrarnos presencialmente en el Festival de Humberto. Yes, so hopefully next year when you celebrate the 20th edition of your festival, hopefully we can then organize the meeting in person and come to Bolivia and also to have some support and to search for funding to arrange that. Así que esperamos que para la 20ª edición del Festival de Bolivia el año que viene podamos finalmente confluir en presencia y conseguir fondos también que nos ayuden para alcanzar este objetivo.
Yes, and to close, I think this is a very good starting point to create this more regional group within the network with festivals from Latin America. So thanks again, and thanks that I could join as well. Pienso que este es un muy buen punto de partida para fortalecer el trabajo regional de los miembros de la red desde Latinoamérica, así que espero que puedan disfrutar de este potenciamiento de red. Yes, thank you. I don't know, Florencia, if you would like to add as member of the board something or... Bueno, yo sí, soy también parte del board de la Human Rights Network, del cual también conforma TES como secretariado. Estamos pensando en la importancia de tener un encuentro en Latinoamérica porque todos los años nos reunimos como red en Ámsterdam durante el ITFA y que claramente es un encuentro parcial que solamente puede permitir a los festivales cercanos, a quienes consiguen fondos, participar de ese encuentro. Afortunadamente, desde la dificultad de la pandemia pudimos sacar provecho con estos tipos de encuentros online, así que ahora ya las reuniones anuales no se hacen solo en presencia, sino se hacen online y los que se encuentran en ITFA comparten un brunch con el festival, entonces con directores y distribuidores presentes. Pero este fue un desafío que tuvimos junto a Humberto y también otros compañeros de Latinoamérica hace mucho tiempo, así que para mí es una gran oportunidad, así que celebramos la iniciativa de Humberto para organizarlo y que claramente hay muchas dificultades en conseguir los fondos necesarios para que cada uno llegue a Bolivia. En Latinoamérica es grande, por lo tanto también los costos son importantes, pero es un comienzo. Yo creo que podamos empezar a compartir a nivel regional toda la Human Rights, sus propios circuitos, sus propias redes locales dentro de la red internacional, porque hay siempre necesidad de compartir cuestiones que están más relacionadas con la geopolítica, con las partes, los aspectos culturales, los subtítulos, invitados, invitadas, proyectos territoriales que seguramente pueden tener mayor incidencia si lo hacemos de forma regional. Por lo tanto, esperamos que también esta iniciativa pueda retomarse desde otras regiones de la Human Rights Network para que podamos al mismo ritmo ir avanzando todos y todas hacia otra perspectiva. Y creo que la cuestión de la derechización de muchos gobiernos, la persecución de activistas, pueblos originarios y quienes luchan por la defensa de los derechos humanos y los territorios está en cualquier parte del mundo en este momento. Entonces es una cuestión muy necesaria poder fortalecer nuestros espacios de sensibilización, de expresión y poder fortalecer, digamos, la red para que quienes tengan más dificultades o censura tengan espacios de visibilización. Así que gracias también de parte del Board de la Human Rights por haber organizado este primer encuentro, que esperamos pueda dar también espacio a muchos otros. Muchas gracias, Tess. Muchas gracias, Florencia. En realidad es un reto poder llegar a la presencialidad de este encuentro. Hemos comenzado a trabajar en red para que a partir precisamente de estas reuniones de organización, hemos coordinado con Francesca, con Manu, con Teresa. Entonces, las condiciones se han ido creando y creo que a estas alturas el respaldo precisamente de TES y de la red va a ser realidad para el próximo 2024. Estamos un poco a vísperas del bicentenario en Bolivia y creo que también la red tiene que estar presente en la ciudad de Sucre. Yo voy a compartir ahora pantalla. Voy a de hacer que en esta suerte de compartir pantalla, no sé si podemos compartir pantalla, ¿sí? Me gustaría un poco informar sobre las gestiones. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Aquí, vamos a ver.
Ok, vamos a ver. No sé si pueden ver la pantalla ya que estamos compartiendo. Sí, bueno, el proyecto de la Cineteca de Derechos Humanos en realidad se termina aprobando el 24 de noviembre del año 2008 y a partir de ese momento... Humberto, perdón, ahí va, ahí se veía chiquitito. Ahí como perfecto. hiciste. Ahora sí. Vamos a ver aquí. Ahora sí, ¿pueden ver? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Entonces, creo que la base de esta gestión nace cuando tenemos la oportunidad, después de Holanda, llegar a la UNESCO, ahí por el año 2010, y a partir de esta suerte de contactos, sobre todo internacionales, Sucre, en este caso Acción Cultural Loyola, el propio gobierno municipal de Sucre se dan cuenta de la importancia del proyecto que estábamos llevando adelante. El año 2020 se llega a aprobar este proyecto a nivel del gobierno municipal y se hace también las gestiones para poder difundir y socializar el proyecto a nivel internacional. Una vez que Francia, el gobierno francés, a través de la embajada de Francia en Bolivia, la Cinemateca Francesa, también podemos acudir a la propia UNESCO. La UNESCO conoce de los detalles de la capacidad que podría, digamos, implicar poder articular la producción, la exhibición y la preservación de las películas. Estas instancias que se han formado alrededor de la Convención 2005 que nos han permitido también abrir una puerta a nivel internacional para la Cineteca de Derechos Humanos. Nos hemos reunido también con algunas asociaciones que tienen interés sobre todo por la cultura en París. Esta es la Asociación Chendequa, que trabaja con los pueblos indígenas en la recuperación de territorios en Colombia, pueblos indígenas que estuvieron sobre todo siendo afectados por el narcotráfico. Entonces, una asociación que ha trabajado durante estos últimos 15 años en la recuperación, sobre todo de su propio territorio en base a una gestión territorial. Lo que hemos hecho, explicando la Cineteca de Derechos Humanos, es precisamente hacer visible una serie de manifestaciones culturales que tiene Chuquisaca. Este es el Pujllay de Tarabuco, es una proyección en el Instituto Inalco en París. Pudimos hacer el estreno de un documental que se llama Quespillacta, la fortaleza que llega hasta la luna. Es un documental sobre el Pujllay, sobre la danza que caracteriza sobre todo a la tradición que tiene Chuquisaca alrededor de un altar que se levanta para los seres queridos que ya no están en nuestro medio. Otra de las gestiones que hemos hecho ha sido vincular o explicar a la Cinemateca Africana en Ouagadougou. Hemos explicado de la importancia de poder hacer una Cineteca de Derechos Humanos donde estén expresadas sobre todas las culturas. África ha podido conocer a través de FESPACO lo que va a representar la construcción de la Cineteca de Derechos Humanos, no solamente para Bolivia, sino para toda esta articulación que se está generando entre culturas. Una de las bases que se ha llegado, digamos, a comprender en la importancia es precisamente la Convención 2005 de la UNESCO,
que habla de la preservación, promoción de la diversidad cultural. Hemos hecho una experiencia, sobre todo, en qué capacidad se puede, digamos, tener alrededor de una edición, a pesar de no conocer mucho los idiomas. Creo que la imagen es un buen puente como para poder terminar generando también contenido audiovisual. Nos hemos reunido con el director del Festival FESPACO, con quienes hemos llegado a ver la posibilidad, después de tener como país invitado a Chile en esta gestión, de desarrollar el encuentro de festivales de Latinoamérica en el marco de la red, poder generar una bienal para el año 2024-25, esta bienal que estaría dedicada a la descolonización y cuyo país, en este caso invitado del festival, podría ser, en este caso, Burkina Faso. Estamos trabajando en esta suerte de construcción de la bienal, en un objetivo que es buscar la cooperación, integración, la circulación de las películas, construir infraestructura, unir festivales y, en definitiva, lo que dice la Convención 2005 es hacer visible lo invisible, algo que no tenemos, digamos, en nuestros festivales en América Latina. Es precisamente esto del cine africano, que actualmente están peleando por los derechos humanos. Entonces, creo que esto es también importante. Esto es lo que queríamos un poco hacer conocer al encuentro, saber de dónde, digamos, está surgiendo todas estas potencialidades. El caso de la Embajada de Francia, que ha indicado que, bueno, están dispuestos a apoyar en la construcción. La UNESCO, que también ha expresado su disposición a este apoyo. Y en este caso, lo que estaría, digamos, faltando es la decisión política de las autoridades nacionales, quienes tienen que conducir el apoyo para poder llegar a concretar en este momento ya la construcción. Eso es lo que queríamos un poco compartir, es lo que de alguna manera nos interesa poder hacer conocer, en este caso desde el festival, a todos ustedes, usándonos naturalmente de la posibilidad de que esto se pueda hacer entre el año 2024 y 2025 realidad en la ciudad de Sucre, ¿no? Eso es lo que un poco queríamos informar en este marco, y haciendo precisamente homenaje en este 30 de agosto a, bueno, a los cineastas desaparecidos durante el Plan Cóndor. Eso es lo que Florencia, Uli, Tess, Manu, si tienen alguna impresión, algún comentario. Estamos prácticamente como al borde de concluir esto, pero escuchamos a todos ustedes sobre lo que estamos un poco también impulsando desde la red. Esto no solamente corresponde a un festival o al esfuerzo de un festival, sino es la red, esta articulación de festivales de derechos humanos que está en el mundo, que está en Latinoamérica y está en Sucre, ¿no? Yo quería hacer un comentario que respecto de todo lo que contamos en esta oportunidad desde el comienzo, bueno, del Festival de Derechos Humanos de Argentina, pero no solo, a nivel internacional yo noto que hubo un cambio importante en la importancia, el rol que ocupan los derechos humanos relacionándolos al cine, a la cultura, al arte, gracias a eventos como los nuestros, pero también a lo que se fue generando a partir de tantas instancias de debate, de cine de impacto, que han conseguido también, gracias a la iniciativa de realizadores, también a veces contra ¿no? censuras y persecuciones, han logrado instalar los temas urgentes y necesarios de un cine de derechos humanos, aliado de las organizaciones sociales y en busca también de una transformación social. Hoy hay muchos festivales también no temáticos como los nuestros, pero que incluyen competencia de derechos humanos, que incluyen como una sección, una ventana. Empezó a generar ya
un circuito propio, circuito de interés, también para posibles financiaciones o para circuitos de exhibición. Eso me parece que es algo muy importante porque al principio los derechos humanos no venían asociados a un tema positivo. Siempre se pensaba que los derechos humanos era algo pasado, algo triste, algo duro, algo que no todos los jóvenes querían abarcar y conocer. En cambio, yo creo que gracias también a tanta variedad de experiencias y de formas de hacer cine, de exhibirlo, pudimos hoy tener una visión mucho más fresca también de los derechos humanos como un elemento, una herramienta de lucha, una herramienta de sensibilización, y que muchos y muchas jóvenes también realizadores están tomando en cuenta los temas de derechos humanos, los temas sociales desde otra visión, con una intencionalidad diferente y también con un nivel artístico diferente, como que se ha instalado desde todo el nivel de calidad artística y también de medidas de producción. Y creo que a la hora también de organizar eventos y muestras, hemos visto cómo esto, la participación en la red nos ha ayudado mucho. Y quería recordar los handbooks que hicimos desde la Human Rights Network, en donde se juntaron muchos testimonios de los case studies, las buenas experiencias, y ese intercambio en los manuales de cómo organizar festivales de cine de derechos humanos fueron muy valiosos y siguen siéndolo porque están colgados gratuitamente en nuestras redes, nuestra página de Human Rights y también en las páginas de nuestros festivales, porque permiten imaginarnos distintas locaciones para un evento que, respetando las condiciones, la cultura y las posibilidades de cada instancia, de cada organización, puede alcanzar un mismo impacto a medida de lo posible, pero siempre desde una visión de transformación, de que juntos se puede obtener, como intercambiar ese conocimiento, intercambiar a veces ideas o posibilidades que nos permitan crecer colectivamente. Y a nivel regional latinoamericano también hicimos una traducción y una adaptación al manual que se organizó desde la Human Rights al español, con otros festivales también regionales que a veces no se llaman directamente derechos humanos, pero que abarcan temáticas socioambientales que son muy importantes por el territorio. Así que también invitamos a todos y todas a seguir compartiendo estos conocimientos que sean circulares para que surjan más muestras y proyectos de cine con estas características. Muchas gracias, Florencia. Vamos a compartir algún link. Hay un link sobre el manual el manual de la Red de Festivales de Derechos Humanos. Lo vamos a compartir en esta transmisión precisamente por el YouTube. Esto va a quedar un poco en la nube, como para que también puedan ver los que no han podido acceder a toda la integridad de esta transmisión. Si quieren agregar, si quieren terminar comentando algo, porque ya estamos prácticamente a las 12 y nos parece que agradecer sobre todo esta importante, en este caso este importante encuentro. ¿Quieren, no sé, habiliten su micrófono? Si alguien quiere terminar y quiere tal vez hacer algunas conclusiones, vamos a ir cerrando. Yo quiero solo decir una cosa. Muchas gracias por todo y por escuchar todo eso. Y también yo pienso así rápidamente que es muy buena esa idea de geopolítica, pensar los derechos humanos también en esos contextos descentralizados también. Entonces, muy buenas esas ideas y muchas gracias por todo. Gracias, Manuel. Francesca, tus últimas palabras. Solo saludar y agradecer la iniciativa y bueno, esperemos volvernos a encontrar en Bolivia el año que viene. Trabajaremos incluso todos para que eso suceda y seguir en este camino. Gracias. Muchas gracias, Francesca. Uli, te escuchamos tus últimas palabras. Sí, muchas gracias para intercambiar. Siempre pienso que es importante ahora, escuchando a Julio hablando de aquel tiempo del golpe de Estado en Chile. Es interesante escucharlo. Lo que pasa es que yo creo que el cine, digamos, nos da la oportunidad de realmente poder vivir esos momentos, ¿verdad? Porque las películas no desaparecen, ahí están, ¿verdad? Y pueden ser reutilizados.
Y, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile, digamos, siempre ha sido un tema a través de las películas de Patricio Guzmán, digamos, que ha contado de una manera tan creativa y hermosa la historia de su país, ¿verdad? Pero también hemos pasado películas sobre sobre las diferentes rebeliones de las generaciones post-pinochetistas, digamos, ¿no? Me recuerdo de la película La Revolución de los Pingüinos, que son los estudiantes de la secundaria, que ahora prácticamente están en el gobierno, digamos, ¿no? Y todas esas películas nos acompañan en el transcurso de los años, y ahí vemos que el cine siempre ha acompañado al ser humano en sus diferentes etapas, ¿verdad? Y creo que América Latina es un continente que, en general, comparado con otras sociedades, no lee tanto. No hay tanta tradición de lectura, incluso los libros muchas veces son muy caros y no muy accesibles a la población en general, pero el cine sí visualiza, y eso es muy atractivo. Y yo creo que no debemos claudicar, porque creo que a veces es muy difícil, digamos, de calificar qué es lo que estamos moviendo en las cabezas y mentes de las personas, pero creo que estamos de acuerdo que los festivales de derechos humanos son sumamente importantes, también por el intercambio y el diálogo, ¿verdad? Yo espero también que se va a dar el encuentro el próximo año en Bolivia, porque todos sabemos que de alguna u otra manera nos movemos en el ámbito cinematográfico. Sabemos que los festivales de cine son un encuentro, son claves para crear redes, incluso para producir, coproducir, intercambiar. Y esa oportunidad no lo hemos tenido nosotros, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que un encuentro personal sería increíble, no vernos solamente en pantalla, y mucho menos con una imagen negra que tengo ahí, que lo siento mucho. Y hagamos todo el esfuerzo posible para vernos el próximo año en Bolivia. Y muchas gracias, Humberto, por esa iniciativa y ese esfuerzo que estás haciendo desde Bolivia. Muchísimas gracias, Uli. Bueno, es la familia, es la red. Te escuchamos. Te escuchamos en tus últimas palabras, por favor. Sí, gracias. Sí, gracias a usted, Humberto, para organizar esta reunión, y gracias a todos los otros para estar aquí en línea. Y sí, espero que vamos a encontrar el año que viene en Bolivia, y pienso que es importante de seguir hablando sobre esta reunión y cómo vamos a organizar. Y sí, está. Gracias, Tess. Tenemos en realidad retos, tenemos desafíos. Los festivales están aquí, están en la red, y bueno, les esperamos. Creo que desde ahora vamos a trabajar precisamente para hacer realidad el encuentro presencial. Bueno, este es un encuentro en línea, pero nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos posibles para que todos los festivales de Latinoamérica estén en Sucre en agosto del próximo año. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias, Florencia. Gracias, Manuel. Gracias, Francesca. Gracias, Tess. Gracias, Uli. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido en este primer encuentro de festivales de derechos humanos. Les agradecemos, y tengan todos ustedes pero muy... ¿Quieres hablar, Tess? ¿Quieres hablar? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a la Argentina. Felicidades, Humberto, por el festival. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Guatemala. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Que les vaya muy bien. Adiós.